El gobierno entra en una etapa de definiciones, algunos lo pueden señalar como momento histórico, bisagra, situación para el fin del mandato, no para el fin del mandato porque esté terminado, sino para encauzar un poco este proceso electoral que digamos ya está en marcha. Los candidatos se irán posicionando y el gobierno tiene, insisto, la oportunidad de dar vuelta a la página y comenzar a formatear un modelo económico donde empiece a llegar mucho de lo que está sucediendo en las grandes empresas a los trabajadores y trabajadoras. Reparto de ganancias sería reparto de utilidades, de distribución de los ingresos, póngale el nombre que quiera. La cuestión es que hay que empezar a ver el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, tanto los que están registrados como los que no están registrados, que son los que vienen perdiendo notoriamente poder adquisitivo. Pero señalamos, porque inclusive lo dicen las propias organizaciones gremiales, muchos de los trabajadores y trabajadoras hoy, con un salario dentro del convenio colectivo, no llegan a fin de mes. Este es el nudo de la cuestión. Alguien dirá, bueno, ¿tiene que ver con la inflación? Sí, obviamente. Pero no nos quedemos solo con la inflación y con las paritarias. Quedémonos con oportunidades que tiene la Argentina para ir avanzando. No lo vamos a desarrollar acá, pero hay en materia laboral, en materia empresarial, muchos proyectos que podrían posicionar a la Argentina desde otro lugar. Las oportunidades están, e inclusive creo que muchos de los beneficios que puede traer el modelo económico que hoy está dando vuelta, con todas sus críticas y reparos, van a dar sus frutos en el mediano o en el largo plazo. Simplemente hay que acomodar varias de las cuestiones y sentarse a discutir con quiénes son los que reparten la torta, con los bancos, con las grandes corporaciones, a discutir de frente y cada uno guardando un respeto y una posición, que es lo que muchos reclaman pero después no cumplen, ¿no? Llámese, por ejemplo, acuerdos de precio. Dicho sea de paso, y una información que hemos dado por ahí por conciliación obligatoria de algunos de nuestros otros medios, una empresa, no vamos a decir ni el gremio ni la compañía, pero una empresa ha aprovechado el último día del decreto de necesidad de urgencia que prohibía los despidos y tenía la doble indemnización, y ese día, el 1 de julio, resolvió despedir aproximadamente 30 trabajadores y trabajadoras. Esa es la señal del mercado, digo. Cuando no está presente el Estado, pasan este tipo de cosas, como pasa en algunas otras organizaciones gremiales que vienen discutiendo una paritaria y las empresas se niegan a ese reparto de utilidades por diferentes motivos. Lo que se ve es que no hay un reparto de utilidades como se necesita para que cada uno pueda cumplir con sus mínimas, con sus necesidades básicas, digo, ¿no? Entonces, en estas cuestiones es donde tiene que intervenir el gobierno, en este caso, vía el Ministerio de Trabajo. Dicho sea de paso, la CGT, si bien hasta el momento no emitió un comunicado, se ha mostrado expresado con su presencia en la asunción de Batakis, han demostrado que respaldan esta designación, inclusive con un romance que arrancó allá lejos y hace tiempo con Martín Guzmán, pero se fue diluyendo con el paso del tiempo. Recordemos que Guzmán fue a la CGT en una reunión muy distendida, hasta se sentó en el escenario del Salón Felipe Vallese para explicar los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prometió que no iba a haber ajuste, prometió que no iba a haber reforma laboral ni previsional. Bueno, de estas dos últimas cuestiones podemos decir que no está explícitamente en el acuerdo con el fondo. Ahora, ¿que hubo ajuste? Sí, porque lo estamos viviendo. Y este es quizás el error más fuerte, más concreto de Martín Guzmán. Este acuerdo con el fondo no generó nada bueno para la Argentina. Al contrario, es una sucesión de perjuicios principalmente para el bolsillo de los trabajadores, de la clase trabajadora. Esto, insisto, es lo que tiene que revertir el gobierno. Si no, los destinos para la elección del 2023 van a ser con pronóstico reservado.
Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, lo tenemos a Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo andamos, Hugo? ¿Todo bien? Bueno, estamos en la Argentina y en un escenario mundial sumamente complejo, grave, donde los trabajadores vamos corriendo de atrás y necesitamos fortalecer nuestras posiciones. Seguro. En la Argentina en particular, creo que el cambio de ministro de Economía alumbra una perspectiva nueva, que creo que hay que seguir con atención y tratar de influir para que las nuevas medidas tengan que ver con una más justa redistribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Hablando de redistribución, ¿es posible yo sé que me vas a decir que sí, pero digo, háblamelo en términos, a ver si se quiere, más económicos. ¿Es posible un salario universal? Es necesario. Bueno, sabía que íbamos a venir por ese lado. A ver, como necesario, es imprescindible, y es absolutamente posible. Si uno mira los subsidios que el Estado paga fundamentalmente en el sector energético y en el sector de transporte, está por cerca de del 3% del Producto Bruto Interno. Para establecer un salario universal que integre muchos de los programas sociales actuales, pero que alcance a 7,5 millones de quienes padecen hambre hoy en la Argentina y quienes están en la situación de más extrema pobreza, se necesitaría un porcentaje similar del 3% del Producto Bruto Interno. O sea que en la economía actual hay condiciones para hacerlo, y creemos que si no se hizo es porque hubo una voluntad política contraria del anterior ministro Guzmán, porque esas cosas no le gustan al Fondo Monetario Internacional, y evidentemente si nosotros como país hacemos las cosas que le gustan al fondo, nos fue y nos va a seguir yendo mal. Así que la nueva ministra tiene la posibilidad de alentar un salario universal y de concretarlo, y eso es un dato muy importante para buena parte de nuestra población. Ahora, vos hablás de un cambio frente al Fondo Monetario Internacional, pero hay un acuerdo en el medio que hay que cumplir. Ese acuerdo se puede, no sé, parar, renegociar. La verdad que no le encuentro alguna fórmula después de avalar ese préstamo que nos dieron. Que me parece que obviamente todos coincidimos, gran parte de la sociedad coincide en que fue espuria. Pero digo, ¿se puede renegociar hoy con el Fondo Monetario? Mira, vale la misma respuesta que lo anterior en cierto sentido. Es necesario, es indispensable, tal como estaba el acuerdo, no se podía materializar sin ajustes profundos sobre la realidad de nuestro pueblo, pero el otro dato es que el acuerdo se firmó antes del estallido de la guerra entre la OTAN y Rusia, y eso ha cambiado absolutamente el escenario mundial, y si antes era imposible de cumplir o difícil de cumplir, hoy es directamente imposible. Sí. Y por lo tanto, cualquier análisis objetivo
va a reconocer que esto es así, y el Fondo Monetario Internacional debe reconocer que las condiciones son absolutamente novedosas, nuevas, y que entonces obligan a que esos acuerdos sean revisados y modificados, y que nuestro país no está en condiciones de cumplirlo sin imponerle a nuestra población o al grueso de nuestra población tremendos sacrificios y dolores que no nos merecemos, ni es justo que suceda. ¿Cómo se puede hacer ahora para, en estos términos, en esta semana que ha pasado, desde la asunción de Batakis? Porque además es evidente que los mercados no la recibieron, como hubiese sido con algún otro referente del sector, con esta corrida, con esta devaluación de bonos, ajuste de bonos y demás. Digo, ¿cómo se puede empezar a corregir eso? Puertas adentro, lo que pasa afuera, bueno, pasará afuera, pero puertas adentro, ¿cómo se puede corregir esa situación? Bueno, que lo que se denomina el mercado, que en realidad no son más ni menos que los grupos transnacionales, sí, y los grandes bancos financieros que controlan buena parte de la economía nacional, que se han beneficiado con la fuga de capitales, con el industricidio, con la deuda eterna. Que no les guste que asuma Batakis o el cambio de ministro, sí, es un dato positivo, te diría. Sí. Coincidimos. Es un dato positivo, por lo menos para el pueblo argentino. Claro. Aparece capacidad de reacción dentro del gobierno para no subordinarse a estos sectores como venía sucediendo. Y esto alienta la expectativa de la toma de medidas con cierta autonomía respecto de estos sectores. Yo creo que los grandes grupos económicos ya venían antes del cambio de ministro reinstalando la discusión de la necesidad de la dolarización de la Argentina, planteando los golpes de mercado, como bien denunció el presidente de la Nación, que fueron previos al cambio de Guzmán, porque estos grupos ya, no hay que olvidarse que cuando el Fondo Monetario Internacional le dio el préstamo de 57.000 millones de dólares a Macri, lo hizo para salvar a los bancos y para salvar al gobierno de Macri y posibilitarle la reelección. O sea, esos grupos son el sostén de los sectores más reaccionarios y conservadores de la Argentina y del mundo. Claro. Y por eso es que ellos van a seguir, lo hicieron con Guzmán, lo van a seguir haciendo con mayor ahínco, con Batakis, tratando de desestabilizar al gobierno y de ponerle trabas para que no tome medidas a favor de las mayorías populares. Acá está la decisión del gobierno de ser consciente. Claro. De que si se acuerda con el fondo, permíteme, si se mantiene el acuerdo con el fondo, la crisis y la implosión en su propia base electoral, el gobierno la va a seguir sufriendo, claro, y va a seguir sufriendo la desestabilización de los grupos que defienden o que sostienen esos intereses. Tiene la posibilidad de seguir enfrentando esa acción reaccionaria y desestabilizadora, pero convocando al pueblo a movilizarse en pos de cambios a su favor. Y entonces va a estar en mejores condiciones de enfrentar esa política de desestabilización de los grupos reaccionarios y conservadores de la economía y de la política que van a seguir manifestándose. Es una opción que tiene el gobierno, elegir su propia crisis y no la que le imponen. ¿Por qué crees que se tuvo que esperar hasta ahora? Digo, porque Alberto Fernández estuvo atado a Guzmán hasta hace media hora. Digo, ¿por qué crees que recién ahora reacciona el presidente? Porque, insisto en esto que te iba a preguntar antes, más allá de Batakis
o de quien ocupe esa silla en el Ministerio de Economía, las políticas las muestra el propio presidente en un sistema como la Argentina. Entonces digo, ¿qué es lo que cambió o por qué ahora cambió? Mirá, creo que el programa de Guzmán ya demostró hace tiempo que había fracasado. ¿Sí? No antes de ayer, Seguro. ni la semana pasada. Guzmán había planteado que iba a renegociar la deuda, que iba a conseguir más plazos, que iba a reducir los intereses, que iba a reducir el capital, y nada de eso sucedió. Es más, no hubo renegociación de la deuda, lo que hubo es un nuevo préstamo de 44.000 millones de dólares, tan impagable como el anterior de 57.000. Yo creo que el gobierno apostó a la idea de que era posible la gobernabilidad si mostraba aceptación de las condiciones de esos grupos de intereses que conviven con el Fondo Monetario Internacional y los grupos transnacionales y con el gobierno de Biden. Se equivocó, porque esos grupos, como te decía antes, ya habían tomado partido por esos intereses reaccionarios en la Argentina y en la búsqueda de debilitar a este gobierno para cambiarlo el año que viene. Y no se animaron a ir por más porque está Cristina de vicepresidenta y entonces no se animaron a querer voltear a Alberto. Pero esos grupos están desde siempre contra el gobierno de Alberto y de Cristina. Ahora el gobierno tiene la oportunidad de revisar una incorrecta estrategia de negociación con los grupos de poder, que lo único que le trajo es pérdida de tiempo y debilitamiento para afrontar el periodo más... Se cortó, a ver, discúlpame. 2022 y el 2023, que es cuando pudimos salir de la parálisis y limitaciones de los primeros 2 años de pandemia. Creo que se ha desperdiciado mucho tiempo, hay que acelerar las medidas del gobierno para dar respuesta a las necesidades cada día más imperiosas de la mayoría del pueblo argentino. Sí, es llamativo, Hugo, porque yo por lo menos nunca vi una economía que crezca y que los trabajadores registrados no lleguen a fin de mes. La verdad que es... No sé, hemos roto todos los libros de la economía, ¿no? Porque el modelo y la matriz productiva del país es una matriz que se está consolidando de salarios bajos y de extrema precariedad laboral. Y entonces, y el otro dato es que la matriz que se consolida es la matriz productiva en base a las exportaciones mineras, a las exportaciones hidrocarburíferas y a las exportaciones de soja y cereales. En los 3 casos son desarrollos productivos que no generan empleo, tienen muy poca generación de empleo y obviamente mucho menos una justa distribución de la riqueza en el salario de sus trabajadores. Hugo, te saco de la coyuntura, te llevo a algo más doméstico, algo que tiene que ver con ustedes, pero no por eso menos importante, que son las elecciones en la CTA autónoma. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? Sí, estamos muy satisfechos, estamos en pleno proceso electoral. Hacia el 11 de agosto, 1.300.000 afiliados participarán en esa elección. Se elegirán 19.000 cargos en las 24 provincias y en 250 regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vamos a participar de esa elección a nivel nacional
dos listas, una lista que expresa la oposición a la actual conducción, representada por sectores vinculados a los partidos de trotskistas, que tienen representación en las organizaciones que formamos parte de la central, y la otra lista que tengo el orgullo de encabezar es la lista Germán Abdala, número 1, que vamos a seguir sosteniendo esta idea de que la CTA tiene que ser un aporte fundamental a la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina que integre a trabajadores inscriptos, trabajadores precarizados, desocupados, subocupados, jubilados, y que contenga fundamentalmente las nuevas experiencias sindicales que se vienen desarrollando en los barrios y en los sectores de trabajo. Vale, de eso vamos a hablar en alguna oportunidad, obviamente, antes de las elecciones. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos, como siempre, el contacto con Movilizados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Ramón Muarza, candidato a secretario general de las elecciones del Sindicato de Mercantiles de la Capital Federal, por la lista Granate Morada Graciela Lucero. Así que vamos a hablar un poquito de este acto eleccionario tan picante para muchos. ¿Cómo andamos, Ramón? Bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, esperando que llegue el viernes para ir con los compañeros a pelear una posición de nuestro espacio, a decirle a esta gente que no es como dicen ellos, o sea, que ellos no van a entregar, como lo dijeron en reunión con trabajadores que forzaron a que participen y que los condicionan a que tienen que participar de la asamblea. O sea, nosotros vamos a que los compañeros decidan quiénes van a ser los conductores de la Junta Electoral, vamos a pedir la palabra y vamos a llevar nuestra inquietud de querer participar y nada más. O sea, esta gente está muy preocupada. ¿En qué sentido? En cómo no dejar entrar a los trabajadores, no dejar participar a los trabajadores, amedrentar a los trabajadores. A ver, aclaremos un tema, Ramón. Este viernes hay reunión, una asamblea, que es un congreso extraordinario, Sí. Bien, un congreso donde se van a elegir, entre otras cuestiones, a la Junta Electoral de cara a las elecciones. ¿Los comicios cuándo son? ¿Cuándo tienen fecha? Vence el 28 de septiembre los comicios. O sea, esta lista, la conducción vence el 28 de septiembre, que fue la elección de hace 4 años atrás. Y bueno, antes del 28 de septiembre seguramente van a convocar elecciones. Bien. Bueno, ahí se va a conformar la Junta Electoral. Ustedes van a ir, van a participar con su sector. Ahora, la previa que tengo yo es, y no solo de parte de la oposición, del oficialismo, perdón, de algunos, inclusive voceros del propio Ministerio de Trabajo, que están preocupados por algunos posibles incidentes. En muchos casos los apuntan a ustedes. Bueno, sería bueno aclararlo, ¿no? Porque hablan de barras bravas y demás. Aclaremos un poquito este punto. La realidad de esto es clarito. O sea, nosotros participamos en diciembre del año pasado, quisimos participar en diciembre del año pasado de la Asamblea de Memoria y Balance, y ellos nos recibieron con la policía, con barras bravas,
en ese momento 500 Patovica, hoy sabemos que tienen 1000 contratados, o sea, 1000 personas, o sea, ni en un clásico hay. Entonces, ¿qué intención tenés? ¿Cuál es tu intención de hacer eso? Un control de 50 compañeros, o sea, controlar 50 compañeros y después 50 compañeros. ¿Qué quieren hacer? Que nosotros no participemos. O sea, si nosotros llevas más de, no sé, ponerle un número, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 compañeros, y te tienen que controlar a 50. ¿Cuánto tardás en ingresar? Claro. O sea, ellos están generando, o sea, están diciendo cosas porque lo que quieren generar ellos es violencia a ellos, o sea, te quieren impedir que vos participes. Entonces, y lo complicado de esto es que es a mano alzada. Entonces, nadie se va a querer, claro, nadie va a querer sentirse robado, o sea, que es la costumbre de esta gente. O sea, si nosotros vamos y levantamos a mano alzada y somos más nosotros, por más que la gente que esté arriba del escenario tenga la orden de decir que gane el otro, o sea, no es así, no es una imposición, no es una monarquía esto, estamos en democracia y los compañeros tienen derecho a participar y derecho a elegir y bueno, y que sea así como tiene que ser. Entonces ellos están embarrando la cancha y nos están haciendo responsables a nosotros de algo que nosotros, la verdad, nosotros para poder participar nosotros tenemos que mostrar el carnet del sindicato y el documento de identidad. Ahora, ellos, o sea, ¿quién garantiza que la gente, o sea, que llevan ellos un empleado de comercio? Nadie de ellos. Nosotros no tenemos el control sobre eso. Entonces, los que están, o sea, embarrando la cancha para generar un problema, para armar un problema, son ellos. ¿Y vos crees que todo esto es para no ir a las elecciones y que haya una postergación y que continúe esta conducción? No, el miedo que tienen ellos es que si nosotros ganamos la conducción de la Junta Electoral, ellos no pueden hacer trampa. O sea, ellos no quieren ir a una elección transparente. Ellos quieren ir a la elección con la Junta Electoral de ellos para poder determinar cosas como hicieron en el 2018. Sacaron una resolución con el Ministerio de Trabajo donde se podía votar con documentos y vino a votar cualquier compañero de cualquier lado, pudo venir a votar si no tenía que estar registrado. Entonces, un montón de cosas. Esperá porque estoy tratando de hacer memoria, yo soy muy flojo de memoria. 2018 gobernaba Macri. Ajá. Digo, con el ministerio. Esto fue un acuerdo de Macri y Triaca con él para poder trampearnos las elecciones a nosotros. Entonces él dice que yo hago denuncia. No, nosotros no sabemos denuncia. Lo sabe toda la sociedad política y sindical que a nosotros nos robaron la elección. Y lo sabe, o sea, ni Triaca, ni Macri, ni Cavalieri pueden mirarme a los ojos a mí en un programa de televisión, en donde quieran, y decirme no fue así. O sea, pero bueno, son situaciones políticas. Hoy también fue a buscar lo mismo. O sea, Vox Populi, o sea, no lo dijimos nosotros, salió... No, hay información, nosotros lo dijimos en alguno de nuestros medios, hubo una reunión que nosotros no tenemos si es confirmada si fue presencial o telefónica con Mauricio Macri, pero sí sabemos. A mí me dijeron que fue presencial, que se encontraron. Sí. También hay una información que publicamos hoy nosotros de un encuentro entre Cavalieri y Horacio Rodríguez Larreta. Fue a almorzar al sindicato, el lunes creo. Bien. Bueno, todo esto es porque a ustedes los han señalado con acuerdos con Santilli, con Angelici, creo. También han hablado de esto, de algún acuerdo con un sector del PRO, no sé. Dicen cualquier barbaridad, o sea, están diciendo cualquier barbaridad, pero bueno, o sea, ellos dicen que nosotros queremos mejorar la cancha, y la realidad es otra cosa. Nosotros queremos que esto sea lo más transparente posible, lo más sano posible, porque nosotros, o sea, representamos trabajadores y somos trabajadores. Esta es la diferencia con esta gente. Y esta gente, o sea, al traer 1000 Patovica, o sea, ¿qué contratación tiene? ¿Qué resguardo tiene de eso que no agredan a trabajadores? Nosotros, nos hablan a nosotros, nos dicen, no, porque el 60, el 70%, o sea, de personal de un supermercado son mujeres, que son cajeras. Entonces nosotros vamos a ir con compañeras.
Esta es la realidad. Entonces están diciendo cosas que no son, o sea, están diciendo cosas. Ramón, ¿crees que el candidato va a ser Cavalieri? O porque se estaba hablando mucho de sucesores, de que Cavalieri podría ir como secretario adjunto, alguna idea de este tipo. ¿Crees que puede ser así? No. Él hizo una reunión con la comisión directiva y les dijo que sí, que él iba a estar un mandato más y quería. Bueno, está perfecto que si él tenga la intención de querer ser, que puede serlo. Nosotros también tenemos la intención de querer ser y lo estamos hablando con los trabajadores. ¿Por qué? O sea, este hombre tiene, más allá de la edad, porque, o sea, si vos estás bien y sí, estás pleno. El tema es la cantidad. Muchos señalan la cantidad de Claro, años. pues si vos en 40 años no generaste, o sea, un respeto de los trabajadores, un reconocimiento de los trabajadores, o sea, es complicado porque tenés que ir a la trampa o al aprete de los trabajadores para que los trabajadores participen de la asamblea. Sí. O sea, la última paritaria, nosotros también la señalamos como no muy buena, generó algún ruido entre los trabajadores y trabajadoras porque ven que un acuerdo a la baja, ¿no? Es un acuerdo a la baja. Hoy yo lo leía recién hace un rato en un portal de un diario que dice que los empleados de comercio ganan 139.000 pesos. Ese portal, o sea, queda mal con la gente, porque la realidad de los trabajadores que hoy cobran 95.000 pesos. Claro. Esos 139 el que más cobra, 95 el que más cobra, 68.000 pesos el del medio y 47.000 pesos la última categoría. Sí. Entonces ese portal que levanta que los empleados de comercio ganan 135.000 pesos, o sea, de repente desde un lugar muy cómodo puede hablar así, pero la realidad que teóricamente, porque ya cobramos 3 de los 7 pautas, o sea, cuotas que este hombre firmó, cobramos 3. Las 3 que cobramos es un 6, un 6 y un 6. Y quedan 4 para cobrar, que la última se cobraría en marzo del año que viene, y ahí sería la conformación de un salario, pero está agregado el 8.33, que es el artículo 40, que es el 8.33 del salario, que es una doceava parte que se viene cobrando desde hace 50 años. Claro. Entonces, es un sueldo mentiroso, es un acuerdo, o sea, mentiroso, que los trabajadores lo ven cada fin de mes cuando van a cobrar. Sí, esos 139 son a fin de la paritaria. Ahora, ¿cláusula de revisión cuándo tienen? Y se había firmado una cláusula de revisión en septiembre. ¿Y vos crees que ahí plantearán algún Nosotros esperemos, y ojalá que consiga un 50 más. Claro. Ojalá, porque es una yo me meto en otra cosa, digo, no es el estilo por lo menos de esta conducción. No, o sea, nosotros los empleados de comercio venimos padeciendo esta conducción. Entonces, condiciones laborales, porque en algunos supermercados, bueno, se habla de trabajo de destajo de algunos compañeros y compañeras que tienen que cumplir 2 o 3 funciones. ¿Esto ustedes también lo ven, lo han denunciado? Sí, nosotros en su momento pasaba, y a partir de la creación de cuerpos delegados, yo fui secretario de organización, y a partir de cuerpos delegados, eso se fue controlando. De hecho, los reclamos que están por Te estoy perdiendo un poquito la voz. A ver, de hecho los acuerdos que están por debajo, por afuera de la paritaria, son acuerdos que se lograron los cuerpos delegados, o sea, que se paguen los domingos, que se paguen las horas extra. Donde no hay delegado, los empleados de comercio no cobran los domingos. Donde no hay delegado, o sea, los trabajadores no cobran horas extra, porque no hay una disposición del gremio que eso pase. No hay un cuidado de eso que se pague. O sea, solamente donde hay delegado, que el delegado exige que se pague. Entonces, de eso es porque me tildan de violento, porque hacemos pagar lo que corresponde a los trabajadores. Ramón, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir, obviamente, con este proceso electoral. Nosotros le damos voces a todos. Siempre anunciamos acá que cuando pasa una contienda de esta naturaleza, nosotros queremos hablar con todos los sectores. En el caso de ustedes, les agradecemos muchísimo porque siempre están dispuestos. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo grande y aprovecho la oportunidad para invitar a los compañeros de Empleo de Comercio que participen el viernes, que vengan tranquilos, o sea, y bueno, ellos se van a encontrar con que va a haber gente que ellos no conocen del lado donde están ellos, bueno, porque han invitado gente que no son empleados de comercio. Nada más, pero que vengan tranquilos. ¿Esto es en Parque Norte? Esto es en Parque Norte, en Tierra Santa. Perfecto. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias por acompañarnos, nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com, ahí hay información diaria del ámbito gremial y laboral, están también los programas de movilizados, los reportajes de La Primera Piedra, y particularmente me pueden seguir de lunes a viernes en los diferentes programas de Radio del Plata, AM1030, ahí también los domingos de 10 a 12 con Alejandra Malem en Mañana Domingos. Y sigan iprofesional.com con información gremial también actualizada. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos. Chao.